Buenas noches, estamos en Diálogo Abierto, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia. Diálogo Abierto, donde usted también puede participar. Hoy nos acompañan el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, Diego Miguel Sierra Botero, y el vicepresidente primero de la Asamblea Departamental de Antioquia, Edinson Muñoz Ciro. A ellos los saludo, cordial bienvenida, bienvenidos a Diálogo Abierto, y los invito a ver la siguiente nota. La base del desarrollo económico de un departamento está basado en gran medida en su territorio y sus recursos naturales. Dentro del Plan de Desarrollo Antioquia la Más Educada se encuentra incluido un modelo de gestión de desarrollo que vela por la sostenibilidad no solo económica, sino también social y ambiental en sus municipios. Antioquia posee una alta riqueza hídrica, recurso que se busca potenciar por ser indispensable en los procesos productivos que dinamizan la economía del departamento, con una mirada a la ruralidad de sus municipios, velando por la protección del bosque natural y los cultivos forestales. Todo esto como una estrategia de desarrollo para dinamizar las políticas agrarias en el departamento. La piscicultura, la reorientación a las políticas agropecuarias que favorezcan en el largo plazo los cultivos forestales y de plantación permanente, como lo son el café y frutales, ricos en las regiones del departamento, es una de las metas para el cuatrenio 2012-2015. La educación, la investigación, la tecnología y la capacitación para un uso adecuado de los recursos naturales son prioridad en el tema agropecuario del departamento. Con cerca de 135.000 millones de pesos contará la Secretaría de Agricultura de Antioquia para invertir en temas agropecuarios y ambientales, dinero que proviene en gran parte de dineros de regalías. Antioquia es verde y sostenible. Seguimos en Diálogo Abierto, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia, hoy con nuestros invitados, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Diego Miguel Sierra Botero, y el diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, Edinson Muñoz Ciro. Secretario, buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Luisa, muchas gracias. Secretario, escuchábamos en la nota anterior que son 135.000 millones de pesos los que se invertirán ahorita en el departamento de Antioquia en el tema de agricultura. Explíquenos usted, ¿en qué se va a invertir este dinero? Ese dinero tiene un primer componente grande de 56.000 millones de pesos iniciales del primer periodo para 6 productos en trabajos de investigación, ciencia, tecnología e innovación. El otro dinero tiene que ver con un componente de tierras para formalización, titulación, acompañando el programa de restitución de tierras del Ministerio de Agricultura. Y el resto hace parte del apoyo a las cadenas productivas. Y tiene una parte dentro de apoyo a cadenas productivas especial porque obedece a la ordenanza del degüello para modernización de ganadería, donde están plantas de beneficio y algunas prácticas ganaderas. Diputado Edinson Muñoz Ciro, biólogo y quien ha estudiado bastante el tema ambiental desde la Asamblea Departamental de Antioquia, ha hecho un trabajo arduo en esta temática. ¿Considera usted que estos 135.000 millones sí alcanzan para todos los proyectos que hay en el departamento de Antioquia? El dinero siempre será insuficiente. Hay un compromiso radical en el Plan de Desarrollo Antioquia la Más Educada de fundamentar el desarrollo en la educación. En ese sentido, este dinero es parte de una estrategia integral para el desarrollo de los territorios, que tiene que ver con la infraestructura, el fortalecimiento de las organizaciones, el encadenamiento de la oferta educativa institucional, la ciencia, la innovación, el emprendimiento, el fortalecimiento de la legalidad, de la legitimidad de las instituciones para que el dinero se multiplique. Hay una inversión bastante considerable en infraestructura vial para mejorar la competitividad. Es decir, este dinero, bajo la égida del secretario, estamos seguros de que va a ser muy bien invertido, sobre todo porque
él no está solo, sino que él es parte de una estructura complementaria y focalizada en el desarrollo integral del territorio, con especial atención en la ruralidad y en los jóvenes de la ruralidad, para sacarlos de la violencia, para evitar que sean reclutados, para estabilizarlos en el territorio y para posibilitarles la prosperidad y la pertenencia a sus comunidades. Entonces me parece que este dinero, si bien es, digámoslo, no es el ideal, sí podemos hacer grandes realizaciones, sobre todo pues por el concepto integral del plan de desarrollo y por la persona que está al frente, que es alguien muy capaz. Para no mandárselo a decir con nadie, secretario. Muchas gracias, Edison. Lo importante es que alcance la plática entonces para todos estos proyectos agropecuarios. Pero con una característica adicional, Luisa, la diferencia entre agricultura y las unidades productivas con el resto de cosas que se hacen en el departamento con el recurso público, es que esto es un complemento al mundo productivo. En el mundo productivo, productores pequeños, medianos y grandes están en actividades de comercio, de negocios, de generación de dinero. Este es un complemento, es distinto de una obra pública, de una carretera, donde hay que meter el 100% del dinero y no hay particulares coadyuvando a la obra pública. Televidentes, las líneas están abiertas, 232-5167, 232-5167, sus comentarios, inquietudes y preguntas al secretario de Agricultura y obviamente al diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia. Secretario, vemos en el plan de desarrollo que se aprobó en los últimos días, hay 3 temas importantes en agricultura, es el café, la caña de azúcar y la política lechera. Esos 3 temas son importantísimos para el departamento. ¿Qué se va a hacer con ellos? Usted lo dice, leche es porque es hoy por hoy el producto de mayor importancia en la generación de ingresos en el departamento, notoriamente en el altiplano norte de entre San Pedro y Yarumal. En segundo lugar, porque es el producto de amenaza inmediata por el TLC, principalmente en bienes importados como los lactosueros. Y se trata de generar una competitividad donde los productores deben alcanzar entre un 15 y un 20% de mayor eficiencia, representada en disminución de costos y mejoramiento de ingreso. Para eso se diseñaron 9 puntos y eso fue lo que presentamos el 1 de junio. Café, porque Antioquia sigue siendo un departamento con trayectoria, con importancia el café. Café es hoy un sustento de 95.000 familias cafeteras en 94 municipios del departamento y donde tenemos un atraso parcial en renovación, vamos muy bien, falta cumplir el 20% al 25% de la renovación que se debe alcanzar este año, 106.000 hectáreas de las 132, y falta un diferencial muy grande en café especial, y ese es el esfuerzo. Caña panelera es un tema de tradición en Antioquia, no es un super rubro desde el punto de vista de énfasis, tiene una limitación de marginalidad en el 85% del área, pero estamos enfocados a 2 programas especiales. Trabajar alrededor de 3 plantas de procesamiento de panela que le dan mucha competitividad a la región y trabajar en renovación de variedades y de las matas que tienen los cañicultores en sus áreas de trabajo. Secretario, somos el primer departamento en tener política lechera. ¿Y por qué es importante esta política? Somos el primero, fue un acuerdo que comenzamos a discutir con el ministro de Agricultura, el doctor Restrepo, en el mes de marzo, y lo terminamos a mayo para el acuerdo que se lanzó el 1 de junio. La importancia a su vez tiene que ver con que Antioquia es hoy la primera cuenca lechera del país, habida cuenta del retroceso parcial de la sabana cundiboyacense por efecto de las 2 olas invernales últimas y el crecimiento de Antioquia y la consolidación de las plantas industriales en el departamento. Y ya tenemos llamada, Francisco Javier Penagos nos llama desde Apartador. Francisco, buenas noches y bienvenido a Diálogo Abierto. Sí, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Francisco. Sí, bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Francisco Penagos de la vereda La Balsa de San José de Apartador. Quisiera preguntarle al señor secretario que Apartador no solamente es banano, sino también tiene la parte de la serranía. ¿Qué tiene el departamento para nosotros, los de San José de Apartador, en cuestión de cultivos? Ya que el cacao tiene tan bajos precios
y tenemos muy mala producción. ¿Contesto? Sí, secretario. Bueno, uno ha puesto el televidente un tema muy importante, que es el tema de la deforestación de la serranía de Avive. En Urabá la fuente de agua está en la serranía y deberíamos tener, a partir de empresas públicas de Urabá, una iniciativa compartida que esperamos consolidar con Corpurabá para un tema de recuperación y donde pudiésemos ver la serranía como el futuro reservorio natural de la producción de agua, que es fundamental para el banano, el plátano, etc. Luego podemos con la comunidad de San José Apartado y de ahí arriba hacia el nacimiento del río Mulatos y del otro lado hacia San Vicente del Congo, participar en un gran desarrollo forestal y de protección. Y en segundo lugar, hay una actividad en desarrollo en plátano y podemos tener complementariedades en recuperación de zonas de rastrojos medios y altos. Diputado, aprovechando la llamada de nuestro televidente, hay dos temáticas también importantes en el plan de desarrollo, que son silvopastoreo y piscicultura. ¿Por qué hablar de estos dos temas? Porque la vocación del territorio así lo exige. Primero explicámosle a todos los televidentes qué significa cada una y después decimos por qué es importante en el departamento. La piscicultura es el cultivo de los peces, en sus distintas modalidades, ya sea en el mar, en los ríos o en confinamiento. Y el silvopastoreo es el manejo de la ganadería introduciendo el bosque en el pastizal. ¿Por qué incluir estos dos temas en el plan de desarrollo? ¿Por qué son importantes? Porque son lo óptimo para el territorio. Buena parte del territorio antioqueño tiene vocación forestal y algo que es meritorio del plan de desarrollo en el componente agropecuario es el compromiso que hay desde esta línea de disminuir el conflicto entre el uso potencial con el uso real. El uso potencial del suelo antioqueño en las serranías, en las montañas, en las laderas, es forestal. Deben de ser bosques, plantaciones, cultivos permanentes, como dijo el secretario. Pero la realidad es que son cultivos limpios y eso genera muchos problemas de deforestación, de improductividad, de insostenibilidad de la producción. Entonces la vocación real del territorio son los árboles y el silvopastoreo, como ha sido demostrado ampliamente en diversas regiones de América Latina, es un excelente negocio para el ganadero, para el lachero, para el que produce carne, porque no solamente le mejora la productividad de carne y leche, disminuye las enfermedades por el asunto pues de los controles biológicos, sino que le genera más ingresos por vía de la madera y otros productos. Entonces el compromiso con el silvopastoreo que está en el plan de desarrollo es gigante y debemos de convocar a la ciudadanía para que hagamos una gran llave en darle sostenibilidad a la ganadería con el silvopastoreo, que eso va a generar mucho beneficio para esta comunidad tan importante. Y en el caso de la piscicultura, porque como lo decía pues la nota, el departamento es de alta precipitación, de alta producción de agua y la capacidad de conversión de alimento en proteína que tienen los peces es la mayor. Es mayor que en bovinos, que en aves y mucho más que en ganadería. Entonces es un excelente negocio en cuanto a que datos pues, que están en el plan de desarrollo, por 1.1 kilo de alimento puedes obtener 1 kilo de carne. En cambio en ganadería es como de 8 a 1. Necesitas 8 kilos de alimento para 1 kilo de carne de bovino. Entonces necesitamos desarrollar adecuadamente el territorio para poder obtener de él lo mejor posible y sobre todo lograr una meta pues del gobernador, que es elevar el nivel socioeconómico de la ruralidad para que tengamos una clase media campesina, y eso lo logramos con usos del suelo acorde a la vocación del territorio. Estamos en Diálogo Abierto, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Continuamos con Diálogo Abierto y yo los invito para que veamos la siguiente nota. ¿Qué piensan los antioqueños de la agricultura en el departamento de Antioquia?
A mi parecer, la agricultura en el departamento de Antioquia ha venido sufriendo en estas 2 olas invernales en las cuales los agricultores han perdido, y sumándole una dificultad es el acceso al crédito. Vemos que las cadenas productivas no están yendo a las zonas y nos toca llevar el producto a las centrales donde nos compran al precio que ellos ya definieron. Desde mi punto de vista, miro que la agricultura en Antioquia, hoy tenemos un gran potencial, digámoslo así, que es ahora con la ampliación de las fronteras de comerciales, con el TLC, ahí tenemos un potencial muy grande de que todo lo que produzcamos en Antioquia, en nuestro país, vamos a tener la facilidad de si queremos venderlo no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, vamos a tener ahí esa oferta. Secretario, viendo la nota anterior, ¿hay algún tipo de apoyo para los productores ahorita en Antioquia? Hay apoyos directos en lo de alianzas productivas. Del año anterior fueron 13 alianzas, en el presente año son 12 que se está terminando el trámite, y hay unos complementos vía el instalamiento en la parte de esas alianzas en lo que tiene que ver con mecanismos o básicamente con equipos de producción. ¿Y qué hay para los productores de verduras, hortalizas, frutas que quieran como iniciarse en ese campo del agropecuario? Esto no es tanto de iniciarse como de fortalecer lo que hoy ya existe. Ejemplo, hortalizas que llegamos tarde en el TLC porque no estamos listos. Tenemos una oportunidad exportadora grande para los Estados Unidos, y hoy con las sumatas de 11 municipios del oriente antioqueño fue el primer producto en la revisión. Tenemos un compromiso y tenemos al 20 de julio un documento de concertación con ellos que nos permita hacer la política en 5 hortalizas de cara a la exportación. Recuerde que la línea está abierta 232-5167 para que llame, comente sobre el tema de hoy, agricultura. Hablemos un poquito de cómo está preparado, secretario, el departamento de Antioquia para recibir el TLC en el tema agropecuario. Bueno, en la parte, digamos, negativa, leche fue el primer producto, ya lo contamos muy rápido con el asunto de la perforación por lactosueros. En segundo lugar, porcicultura y avicultura tienen una desgravación a 12 años, 18 años, y tienen una amenaza porque vamos a llegar en el futuro al arancel cero. Y se trata de que seamos más competitivos. En lo inmediato no tenemos por qué asustarnos, porque el contingente con arancel cero para entrar hoy, desde el 15 de mayo pasado, no supera el 1% de la oferta avícola nacional y el 2% de la porcicultura. Si eso lo volvemos un caos, pues estamos dejando destruir el mercado interno por el 1 o por el 2%. Hay el tiempo suficiente para alcanzar el ajuste de eficiencia productiva, de conversiones, para lograrlo. Y ya en la parte, digamos, positiva, nosotros tenemos opciones en hortalizas, opciones en aromáticas, en aguacate, en otras frutas y en productos, digamos, con alguna transformación adicional, y obviamente los competitivos generales tipo forestal, caucho, cacao. Tenemos otra llamada, Alejandro Hernández nos llama de Yolombó. Alejandro, buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Sí, muy buenas noches. Sí, Alejandro, cuéntenos. Sí, para agradecer por este programa tan excelente donde nos ofrecen el servicio de la atención a nosotros. Sí, y quería preguntar al secretario sobre la piscicultura aquí en Antioquia. ¿Qué tanto nos van a ingresar con fuerza para este dinero que se quiere invertir con la gobernación de Antioquia a nosotros los piscicultores? Muy oportuna la pregunta y se la contesto con un hecho del día de hoy con la persona responsable de la estación de San José del Nus de la Universidad de Antioquia. Hay un productor en Yolombó, su municipio, que demanda 15.000 alevinos mes y tiene un proceso de engorde y participa en la plaza de Medellín. Hoy estuvimos revisando con ellos el crecimiento y la organización de productores a partir de la estación en San José que nos permita ser mayores oferentes,
donde Magdalena Medio tiene una oportunidad. La tiene en esta zona, la tiene directo hacia Puerto Berrío o en la zona de Puerto Nare, Puerto Triunfo y más adentro en San Carlos, San Rafael. Diputado Edinson Muñoz, ¿cómo viste el tema entonces del TLC? ¿Cómo lo va a recibir el departamento de Antioquia en el tema agropecuario? Nosotros tenemos un rezago histórico y hemos subvalorado las vocaciones naturales del territorio, pero tenemos un futuro promisorio en el que nos tenemos que enfocar y para ello la educación, la ciencia, la inversión en tecnología y el fortalecimiento de las cadenas productivas son una salida adecuada en todos los campos. Por ejemplo, nos tenemos que enfocar con ahínco, con mucha seriedad y con una visión de largo plazo en todo lo que tiene que ver con la producción con un criterio agroecológico, que apliquemos el conocimiento científico sobre el funcionamiento del ecosistema a la producción agropecuaria. Eso nos va a permitir disminuir el consumo de sustancias tóxicas, hacer más sanos los cultivos, permitir más competitividad y participar del mercado global que cada vez es más restrictivo para los productos que se producen con sustancias tóxicas. Igual tenemos que trabajar los encadenamientos entre el campo y la ciudad para bajar el costo de los insumos. Por ejemplo, tenemos que fortalecer todo el manejo integral de residuos para que podamos producir abonos de excelente calidad que bajen los costos de la producción. Por ejemplo, en caficultura es de más del 30% el costo de la fertilización. Entonces, ahí podemos mejorar la competitividad de nuestros agricultores para que tengan precios adecuados al mercado. Y así podemos ampliar. Y ese es uno de los énfasis en los emprendimientos que se van a apoyar en el marco del plan de desarrollo, generar y apoyar empresas de base tecnológica que incorporen conocimiento técnico-científico para darle más competitividad a la producción agropecuaria, para darle más fortaleza y hacerlo accesible a los mercados globales. Pero eso necesita persistencia, necesita esas alianzas público-privadas, esas vocaciones de la comunidad, esa decisión de la comunidad educativa, para que en verdad apliquemos los frutos de la ciencia al mejoramiento integral de la calidad de vida de la comunidad y a la construcción de prosperidad y de paz, que se basa precisamente en ese bienestar económico y en la pertenencia. Ya tenemos en la línea a Javier Bran, él nos llama desde Copacabana. Javier, buenas noches, ¿cuál es su inquietud? Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. Vea, lo que pasa es que hay un problema aquí, tenemos un problema en el país. El problema es grave. Vamos a mirarlo de todo punto de vista con los desplazados. Sí, Javier, bájale un poquitico el volumen a su televisor para que nos escuche bien. Un momentico, yo le bajo pues. Seguimos acá en Diálogo Abierto, vamos a esperar que Javier Bran nos llama de Copacabana, él está pendiente entonces para su inquietud aquí al secretario y al diputado. Sí, Javier, nos contaba entonces. Mire, vea, en Colombia actualmente tenemos aproximadamente 3 millones de desplazados. Si regresamos esta gente al campo, seríamos una macroindustria en agricultura y una potencia a nivel mundial. ¿Qué podemos hacer para esto? ¿Por qué desapareció la caja agraria? ¿Por qué desapareció todos los empréstitos que le hacían al campesinado a tan altos costos en una plata con tanto interés? No. Entonces el campesino, ¿qué hace? El campesino pues se ahoga porque ya tenemos un problema, por ejemplo, del niño, tenemos un problema de inundación, tenemos tantos problemas. ¿Por qué no miramos al campesino, lo acogemos y miramos esa despensa? Primero, en las plazas de mercado se perdían lo que es el plátano, la yuca, la papa, todo esto se perdía. Ya no, ya le venden a uno hasta 1 kilo de papa por 1.500, 2.000 pesos, cuando uno la escoge.
Entonces, si nosotros consentiramos bien al campesino para que vuelva al campo, el mínimo campesino puede cultivar, por ejemplo, por ahí 1 o 2 hectáreas de maíz, o de yuca, o de papa. Eso se perdió aquí en Colombia. Javier, muchísimas gracias por su inquietud. Secretario, diputado, ¿quién? Bien. Muy breve porque ya se nos acaba el tiempo. Yo lo veo distinto. Hoy hay un esfuerzo grande en retorno de los productores desplazados. Hay un programa institucional del Ministerio en componente de formalización, en restitución y en retorno. Un complemento de la Secretaría de Agricultura, principalmente en Urabá, Bajo Cauca y Oriente Lejano. La semana pasada estuvimos en San Carlos, San Rafael y Granada, trabajando, viendo proyectos productivos, y yo puedo dar fe de que poco a poco el tema va. Todavía tiene San Carlos la necesidad de atender 2.758 familias, y sobre esa parte estuvimos examinando el qué hacer. Yo creo que es un asunto entre la barbarie por la que hemos pasado y la esperanza en la que estamos construyendo. Diputado. Sí, nosotros estamos comprometidos con aunar recursos, talento, trabajo en los planes de retorno, en propiciar las condiciones de seguridad, de institucionalidad, para que las familias que se encuentran en la ciudad puedan volver a sus sitios de origen. En eso hay una voluntad manifiesta del Gobierno Nacional, está incluido en el Plan de Desarrollo Departamental, hace parte de la Alianza Medellín-Antioquia, y venimos dando los pasos cautos para evitar nuevas frustraciones que permitan que cada vez más y más familias puedan retornar tranquilamente. Y al respecto, sí nos interesa llamar demasiado la atención en manejar las rastrojeras, porque con el abandono, con el desarraigo, con esa terrible experiencia, pues se recuperaron los rastrojos, y los rastrojos son un patrimonio que tenemos que aprender a manejar y no destruirlos como usualmente se hace, y afortunadamente para eso, pues en el plan de desarrollo, de la mano aquí del caballero, también hay una mirada al enriquecimiento de los rastrojos. ¿Alcanzo a decirle algo sobre eso? Cortitico. Cortico. Tenemos 400.000 hectáreas estimadas en Antioquia, donde podemos hacer un enriquecimiento de barbechos, con 100, 150 árboles valiosos por hectárea, aprovechando lo que ya la naturaleza, en esta época de desplazamiento, como lo acaba de decir Edison, nos ha regalado para recuperar. Secretario, diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Televidentes, a ustedes los esperamos el próximo miércoles 9 de la noche aquí en Teleantioquia. Dentro de 8 días el tema es el deporte en Antioquia. Diálogo abierto, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia. Feliz noche.